Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Joaquín Aspiros del CI3M, un laboratorio nacional de investigación en imagenología e instrumentación médica de la UAM. El día de hoy vamos a platicar sobre la historia de la ingeniería biomédica en México y lo que yo llamo el capítulo 3. En este caso, de lo que vamos a platicar es de una historia extraña. Yo le llamo la extraña historia de Albert Grass y de sus gemelos mexicanos. En realidad de lo que se trata es de ver cómo dos personajes muy singulares iniciaron su vida académica de la misma manera, tuvieron primero las mismas oportunidades y luego terminaron de una manera muy diferente. Y esto es para reflexionar sobre cómo se hacen las cosas aquí en México y qué es lo que tenemos para seguir adelante, qué podemos aprender de este tipo de cuestiones. Entonces, una de las cosas que ya habíamos medio platicado es cuáles son los iniciadores de la ingeniería biomédica en México. Y aquí había varias líneas. Una muy importante es la parte de cibernética y biofísica, donde Arturo Rosenbluth funda el Departamento de Investigación en el recién formado Instituto Nacional de Cardiología. Y después él también trabajó en el CINVESTAB, en fundación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y trabajaba intensamente con Norbert Wiener. De hecho, se dice que si no hubiera sido por la colaboración de Rosenbluth, Wiener no hubiera podido desarrollar el concepto de la cibernética. Y hasta lo plantea así en la introducción de su libro Cibernética, Norbert Wiener. Y al mismo tiempo que trabajaba con él, trabajaba con un ingeniero que se llamaba Albert Grass, que era experto en instrumentación médica en esa época. Las otras líneas las vamos a dejar para más tarde. Bueno, en realidad se vieron en el capítulo 2, gente que vino del posgrados en el extranjero y formaron las licenciaturas o la parte de mantenimiento de equipos médicos del IMSS y la ingeniería de hospitales. Pero muy importantemente del lado de cibernética y biofísica y de esta línea, Joaquín Rebolina es una persona que tiene mucha influencia en la ingeniería biomédica en México, y luego otras personas de la misma línea de cibernética como el grupo de la UNAM que ya platicamos. Albert Grass era un ingeniero que desde niño le gustaba trabajar con las cosas electrónicas. Entonces tenía radios de galena que él construía, y él también hacía sus radios de galena y radios de bulbos desde que era chiquito. Hizo su licenciatura en ingeniería eléctrica en el MIT en 1934, y desde entonces ya comenzó a destacar. Y por ejemplo en 1935 Fred Gibbs, que fue uno de los iniciadores de la electroencefalografía, lo conoció y le encargó que le construyera un electroencefalógrafo de 3 canales. Gibbs estaba muy interesado en tenerlo porque iba a Europa a visitar a Hans Berger, el inventor del electroencefalograma, de los electroencefalógrafos, y lo contrató la Universidad de Harvard a Albert Grass para hacer estos. Cuando regresó Fred Gibbs ya estaban listos y entonces tuvieron una muy buena colaboración. Entonces colaboraron con Fred y Emma Gibbs, con Walter Cannon, también muy famoso, y con Arturo Rosenbluth, notablemente, para tener estos resultados que les vamos a platicar. Durante la guerra se distrajo un poco, trabajó mucho en el desarrollo del radar, pero después rápidamente regresó a su parte de instrumentación electrofisiológica. Cuando estaba en el Harvard Medical School conoció a Ellen Robinson, que era una egresada de medicina, y su colaboración se casaron y tuvieron una de estas alianzas estratégicas que duró toda la vida. Su colaboración hizo que tuviera un balance entre las habilidades de diseño de Albert y el conocimiento científico de Ellen para poder desarrollar estos instrumentos médicos que hicieron que se fundara después la compañía Grass Instrument Company. Y después, como les importaba más apoyar a la investigación que realmente ganar dinero,
fundaron una fundación, la Fundación Grass, se asociaron con el Woods Hole Marine Biology Lab en Massachusetts y cada año becaban a varios investigadores a que hicieran sus estudios de un verano o de un año en Woods Hole. Y entonces, para desarrollar sus experimentos. Y estos les llamaban Grass Fellows, ¿no? Los becarios que se fueran a Woods Hole a hacer sus investigaciones. Y además, en la época del verano, invitaban a grandes científicos a que dieran conferencias magistrales, conferencias especializadas para reforzar esta parte del apoyo a la electrofisiología. Lo que tenemos aquí es el primer prototipo del modelo 1 de Grass de un solo canal. No es el que entregó, sino que este era un prototipo anterior. Y lo importante es que lo que vemos abajo a la izquierda es a Albert Grass y a Frank Gibbs ya en un electroencefalógrafo de varios canales. Y abajo a la derecha ven una de las primeras presentaciones de Gibbs de lo que era un electroencefalograma normal y un electroencefalograma con anormales. Por ejemplo, en este caso tenemos problemas del pequeño mal, que es un tipo de epilepsia. Más adelante desarrolló, y tenemos aquí en esta figura a la izquierda, el típico estilo de la instrumentación Grass, que fue la que se consideraba la de mejor calidad en todo el mundo para la instrumentación electrofisiológica, especialmente electroencefalografía, estimuladores y sistemas de registro. Y sus desarrollos y su fama hicieron que cuando él muriera se hicieran varios homenajes y varias publicaciones hablando sobre la innovación de Albert Grass. Por ejemplo, esto es de el American Journal of Neurodiagnostic Technology, lo que él ayudó a desarrollar, que sería la parte de la electroencefalografía. Y lo que tenemos acá, otra vez un recuerdo de lo que se hizo, fue del Biological Bulletin del 2001, donde habla sobre la Fundación Grass. Y en este caso se ve quiénes fueron los miembros del consejo directivo de la Fundación Grass, y aquí vemos que tenemos a Arturo Rosenbluth. Se dice que lo que sucedió es que Rosenbluth invitó a Grass a México, y ahí es a donde se dieron cuenta que podían invitar a un par de investigadores, y en este caso tenemos aquí los becarios de 1955. De los 4 que hubo, 2 eran Ricardo Miledi y Joaquín Remolina, que son ahora muy famosos en las cuestiones de ingeniería biomédica y electrofisiología. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de estos gemelos mexicanos. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Ricardo Miledi y Joaquín Remolina, los dos nacieron en 1927. Uno en la Ciudad de México, pero vivió en Chihuahua. El otro en Toluca, pero vivió en la Ciudad de México. Los dos les costó trabajo estudiar medicina. Ricardo Miledi tuvo que abandonar sus estudios durante varios años, en partes, para poder mantener a su familia. Y en realidad le gustaba más investigar. Y Joaquín Remolina, se dice que él tuvo que estudiar medicina porque su papá le dijo, su hermano ya había estudiado medicina, le dijeron, ya tienes ahí tus libros. Estudió medicina, pero nunca quiso ejercer. En los años de los 50 siguen trabajando de una manera paralela. Desde antes de terminar su licenciatura, hizo su servicio social con Arturo Rosenbluth en el Instituto Nacional de Cardiología. Y su tesis la hizo sobre la naturaleza eléctrica de la fibrilación utilizando el modelo de la tortuga. Joaquín Remolina, por su parte, fue ayudante del Departamento de Fisiología con Arturo Rosenbluth también, y él trabajó sobre el corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini es un sensor de presión, y también comenzó a hacer las cosas de instrumentación. Como veíamos, los dos fueron becados por la Fundación Grass para irse a Woods Hole, Massachusetts. Miledi estudió sobre la sinapsis del axón gigante de calamar. No sabemos bien qué es lo que estudió Remolina, pero estuvo en Woods Hole y luego en Cincinnati, Ohio, haciendo trabajo
pues de posgrado o de graduación en Woods Hole de investigación. Y después que ellos terminaron esas becas, consiguieron los dos becas de la Fundación Rockefeller. Entonces hasta ahí tienen una historia muy paralela, del mismo año, la misma licenciatura, el mismo enfoque de trabajar en un departamento de investigación, las becas tanto de Grass como de la Fundación Rockefeller. Y luego ya no se vuelven tan gemelos, comienzan a diverger en su desempeño, en su manera de trabajar. Entonces, la Fundación de Rockefeller para Ricardo Miledi lo que hizo fue darle la posibilidad de irse a Australia con John Eccles. John Eccles es uno de los colaboradores con Hodgkin y Huxley y ganaron el premio Nobel en 1963 por su descripción de las sinapsis, ¿sí? El sodio y el potasio de las sinapsis. No, lo que hizo Miledi en ese caso fue, como iba a Australia, tuvo que hacer una escala en Hawái y dijo, bueno, pues me quedo un día para visitar Hawái. Y luego siguió, y cuando llegó a Australia, lo que sucede es que lo estaban esperando dos choferes con dos carros diferentes. Uno para llevar a su esposa a su nuevo departamento y el otro para llevárselo directamente a hacer el experimento que ya le tenían preparado. Esa es la intensidad que se tenía con John Eccles. Y al principio no le hacían mucho caso, pero una de las cosas importantes que él tuvo es que era capaz de llevar a cabo experimentos que nadie más podía. Era muy hábil en poder hacer las preparaciones y en poder generar los experimentos que otros tenían muchas dificultades. Entonces Eccles lo incorporó directamente dentro de su equipo de trabajo. Trabajaban por lo menos 2 veces por semana, todo el tiempo. Y luego Bernard Katz, que fue un discípulo de Eccles, lo conoció y lo invitó a irse con él al departamento de biofísica del University College en Londres. Pero Miledi le dijo, no, a mí me estaban dando o me están ofreciendo una plaza en México. Entonces no aceptó, pero luego se dio cuenta de que la plaza en México se había esfumado, se la habían ofrecido a alguien más. Entonces le escribió otra vez a Katz para decirle, oye, siempre sí. Y Katz le dijo, pero no tengo dinero. Entonces Katz le dijo, bueno, yo te pago los 2 boletos de avión y vamos a hacer un trato. Si tú te quedas 1 año con nosotros, tú me devuelves después el dinero. Si tú te quedas 2 años, tú me devuelves solamente la mitad de los boletos. Y si tú te quedas 3 años, entonces tú lo que vas a hacer es que nosotros te pagamos todos los boletos y ya. Y no nada más se quedaron 3 años, sino se quedaron más de 25 años trabajando sobre la acetilcolina, la neuromodulación, el papel del calcio en la liberación de neurotransmisores. Y lo que dicen sobre el desempeño y el trabajo que tuvo con Katz es que esto llevó a más de 25 años de una colaboración entre Katz y Miledi, dice la colaboración más fructífera que jamás haya sucedido en el campo de la neurociencia. Y regreso otra vez, si le suena Katz, es que la historia de la neurofisiología viene primero con J.Z. Young, que fue el primero que empezó a ver las cosas de la sinapsis, luego Hodgkin y Huxley, y Eccles sobre la sinapsis en sí, y luego Hodgkin y Huxley y Katz, que fue el que siguió la línea, y finalmente Katz y Miledi fueron los que siguieron trabajando y fueron los más connotados de esto. Katz después obtuvo un premio Nobel y se dice que Miledi debió de haber sacado su premio Nobel también, pero ya venía una línea muy larga de la misma escuela y entonces ya no tuvo su premio de fisiología y biofísica. Finalmente él acabó siendo profesor distinguido en la Universidad de California en Irvine y luego, muchos años después, ya en los 2000, ya que llevaba más de 40 años de trabajar, lo nombró profesor distinguido del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Entonces aquí es una de las cosas que hay que discutir. ¿Por qué nos tardamos 40 años en descubrir que sí lo queríamos tener aquí en México, ¿no? Tiene
entre 700 y 900 trabajos publicados. Se le perdió la pista porque hay unos trabajos que se consideran como presentaciones in extenso de congresos, pero de todos modos son arbitradas y están en revistas importantes. Entonces, entre 700 y 900 publicaciones de él y de su grupo, y además 40,000 citas. O sea, ¿cuándo se ha escuchado que alguien tenga 40,000 citas? Esto solo da la idea de qué tan importante fue su desempeño en la parte de neurofisiología. Tuvo premios como la Medalla Real en Inglaterra, el premio del Reino Faisal, premio del Príncipe de Asturias y otros más. Entonces, mundialmente famoso y reconocido. Del otro lado, donde tenemos ya la divergencia, es Joaquín Remolina. Se fue a la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, regresa a México, él sí, estudia la maestría en Fisiología y Biofísica en el CIMBESTAB entre 62 y 64, y ya no terminó el doctorado porque le interesaba más la instrumentación que el problema fisiológico. Estuvo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chihuahua, regresa al CIMBESTAB, pero no al Departamento de Fisiología y Biofísica, sino que lo acoge el Departamento de Farmacología y funda ahí la sección de bioelectrónica para hacer dispositivos, instrumentación electrónica que utilizaban los demás investigadores en sus estudios. Y ahí tuvo algunas dificultades porque no le gustaba mucho la parte burocrática para conseguir el financiamiento y sus equipos y estar esperando que llegaran los permisos de importación, que eran muy difíciles en esa época. Y entonces después estuvo apoyando a gente del INAOE y la Universidad Autónoma de Puebla para el desarrollo de semiconductores, desde el crecimiento del cristal de silicio hasta el desarrollo de microcircuitos. Esto era en la época de los 60s y 70s, donde había una política muy fuerte de sustitución de importaciones. Y entonces fue muy criticado en esta época porque siempre andaba haciendo cosas espectaculares, pero con tecnología, con 20 años de atrás. Y tuvo reconocimiento nacional, es muy querido por la comunidad, tuvo mucha influencia en la tercera licenciatura que se creó en Ingeniería Biomédica en México, que fue en UPIBI, en el Instituto Politécnico Nacional. Aquí tenemos rápidamente nada más un recuento de la historia de la electrofisiología y la contribución de Ricardo Miledi. Nada más se las dejo para que la vean un ratito, pero pues dentro de los años, que son más de 100 años de esto, se pueden dar cuenta de su contribución. Fue de 50 años de contribuciones importantes. Y ahora vámonos por el lado de Joaquín Remolina, un personaje controvertido, muy querido, ya lo habíamos platicado. Estudió su maestría, se desarrolló en instrumentación, influyó en la carrera de UPIBI, IPN, y en su enfoque en particular en esa época, que es entrenar profesionales de alto nivel para la instalación, mantenimiento y uso de sistemas y equipamiento dedicado al campo de la medicina y ciencias asociadas. Aquí hay una divergencia de objetivos entre lo que se tenía anteriormente y aquí, que bueno, siendo el Politécnico, la idea era generar personal capacitado para gestionar, administrar y reparar el equipo electromédico instalado en los hospitales. Y aquí tenemos un poco lo que tiene. Él desarrolló una unidad de terapia intensiva en la sección de bioelectrónica en 1982. La tecnología era de bulbos y tubos Nixie. Los tubos Nixie son estos que ven aquí, que son los números a través de un tubo de vacío y un cátodo, un ánodo que brilla. Pero en los años 80 la tecnología en el mundo ya no nada más era bulbos, no era de transistores, sino ya existía instrumentación y circuitos integrados. Entonces, 20 años atrás, la tecnología de bulbos, el hecho de resolver las cosas uno mismo, lo llevó a este tipo de cosas. Se instalaron 3 unidades, una en particular en Guanajuato, otra en la Ciudad de México, y al final de cuentas nunca se pudo reproducir esta tecnología. Se me olvidaba platicarles que Joaquín Remolina fue tan respetado y tan querido que se escribieron 2 biografías o hagiografías sobre su trabajo, es decir, casi como una historia de santos.
Uno es un capítulo de un libro, del libro de la ciencia y tecnología en México en el siglo XXI, escrito por Julio Muñoz, publicado por la SEP, el CONACYT y la Academia de Investigación Científica en el año 2000. Y el otro es un YouTube, un programa de video desarrollado por sus mismos colaboradores, la misma gente que recibió sustratos y la misma gente que lo inspiró. Entonces realmente les recomiendo que lo vean para que vean el impacto que tuvo a nivel nacional. Como les digo, gente piensa que fue el iniciador de la ingeniería biomédica en México. Del lado de Ricardo Miledi, en estas figuras transcribo lo que se dice sobre la historia de la Fundación Gras y lo que él hizo. Entonces dice, Ricardo Miledi es un ejemplo de un becario que tuvo un impacto mayor en la neurociencia. Platican un poquito de que nació en Chihuahua, que estudió con Arturo Rosenbluth en cardiología y luego se fue con Albert Gras. Entonces Miledi y Remolina, los dos se fueron Marine Biology Lab, y aquí tenemos las fotos de la izquierda, la primera cuando él era becario y luego a la derecha cuando él era uno de los de las personas que daban las conferencias magistrales. Él fue conferencista invitado 2 veces debido a su gran impacto. Y cuando murió se le hizo un homenaje a nivel mundial. Aquí ven el ejemplo, es un tributo y un workshop pasado, presente y más allá de la transmisión sináptica que se hizo el 22-23 de octubre de 2018 en Argentina. Sí, la Fundación Gras. Y habla sobre su trabajo, que ya platicamos un poquito. Y finalmente, ¿qué podemos aprender de estas historias paralelas, ¿no? Los dos caminos y los dos resultados fueron muy diferentes. Uno es héroe en el mundo, el otro es héroe en México. Es una pregunta, ¿por qué no pudimos hacer que Ricardo Miledi desarrollara su investigación en México? Hasta mucho después se le reconoció, pero durante años, 30 años, 40 años, es como si no existiera. La otra, del lado de Remolina. ¿Qué lecciones podemos obtener de los resultados de la aplicación de política de sustitución de importaciones sobre el desarrollo de la instrumentación médica y electrónica en México? ¿Qué sabemos de esto? Vamos a discutirlo en un video más allá sobre esta cuestión de la política de sustitución de importación. ¿Qué hubiéramos podido hacer de mejor manera con esta situación? Los dos, Miledi y Remolina, fueron hombres excepcionales. Parecía que eran gemelos idénticos hasta que no fueron. Pero para ninguno de los dos resultó que aprovechamos sus capacidades y habilidades de la mejor manera. ¿Sí? Uno cayó en terreno fértil y dentro del obituario de Katz dice que todas las estrellas en el grupo tan brillante de neurofisiología en el Reino Unido fueron aprendices de genios anteriores. Y ya les había platicado, J.Z. Young, Hodgkin, Huxley, Eccles, Katz, Miledi, vienen de una línea que se refuerzan entre ellos y forman grupos importantísimos a nivel mundial. Y el otro, Joaquín Remolina, cayó en un lugar donde estaba desierto y él tuvo que hacerse camino solo. ¿Por qué lo dejamos ahí? ¿Por qué dejamos que tomara el camino de hacer las cosas difíciles? ¿Por qué hicimos que tuviera que comenzar todo desde cero, como vamos a platicar, hacer el silicio y del silicio hacer las obleas y de las obleas hacer los semiconductores? Cuando estas tecnologías ya existían 20 años antes, ¿qué fue lo que hizo lo que lo obligó a seguir esta línea? Es algo que debemos de discutir. Pero de cualquier manera, ambas personas merecen todo nuestro reconocimiento y tenemos que aprender de estas ideas y de estas historias para mejorar y no caer en los errores de antes. Pues eso es todo por ahora y muchas gracias y hasta luego.